Bueno, amados, vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Job, capítulo 23. Vamos a tocar allí unos versículos muy preciosos de un libro que es considerado como uno de los libros de sabiduría, el libro de Job, capítulo 23. Así que vamos a tocar el punto: y saldré como oro. ¿Cuántos son oro acá? Levanta la mano para ver el oro y la plata. Dios nos compara como el oro y la plata, y es necesario que nosotros cobremos esa dignidad y esa identidad. Muchos dicen que el oro y la plata es del Señor. Bueno, el oro y la plata que Dios más valora es la iglesia, es las personas. Amén. Para eso fue que murió Jesús en la cruz de Calvario, por cada uno de nosotros, para darnos salvación y vida eterna. No murió para salvar los carros, ni las casas, ni los bienes terrenales. Jesús vino a salvar al ser humano, al pecador. Amén. Eso es lo más valioso para Dios. Usted es el oro y la plata de Dios. Amén. Por eso que usted puede decir con toda categoría y dignidad: saldré como oro. Repita conmigo, por favor: saldré como oro. Job capítulo 23, versículo 10. Quiero leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esa es la palabra clave que vamos a usar en el tema. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Muchas cosas como estas hay en Él. Padre, Señor nuestro, te damos gracias a través de Jesús y te pedimos que tu glorioso Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas, en el nombre sagrado, poderoso y bendito de Jesús. El libro de Job. El libro de Job es uno de los libros considerados de sabiduría, de orientación, de consejo, así como el libro de Proverbios y de los Salmos, amados. Y este libro, algunos predicadores contemporáneos quizás lo quieren borrar de la Biblia, porque contradice muchas cosas y enseña lecciones de vida que hoy no se está enseñando en la corriente del pensamiento súper próspero que por allí anda corriendo. El libro de Job nos revela una historia que posiblemente se narró en el tiempo de Abraham, un poco antes o después del tiempo de los patriarcas. Pero evidentemente nos revela como un hombre justo, un hombre que Dios alabó como recto, como temeroso, como apartado del mal, como una persona perfecta. Dios decidió pasarlo por una terrible desgracia, por un terrible dolor, donde perdió su reputación, perdió sus bienes terrenales, perdió parte de sus hijos o los hijos que él tenía, y hasta la salud física también perdió. Dios nos libre de que Dios no nos procese de esa manera como procesó a Job. Pero este hombre mantuvo la línea, mantuvo la devoción a Dios en medio de esas vicisitudes tan terribles. Y en este versículo Dios nos revela cuál fue el propósito, y el mismo Job confiesa y decreta sus convicciones, sus principios, amados hermanos. Y él, en todo ese recorrido de argumentos donde tres amigos lo acusaban de pecado, y él se defendía y defendía su integridad, este gran hombre de Dios pudo mantener, amados,
la dignidad, la identidad de considerarse oro. Y él usa una expresión, amados, que para aquella época era muy usual para aquellos que trabajan con oro. Saldré como oro. Y yo quiero hablarles un poquito del proceso de purificación del oro de aquella época, que no es el mismo ahora. Para aquella época se utilizaba un proceso que se llama copelación. Este proceso, que ha existido por lo menos desde la edad de bronce, la copelación, implica el tratamiento de los minerales a alta temperatura para separar los metales nobles como el oro y la plata de los metales básicos. Los metales básicos, tales como el cobre, el zinc y plomo, se oxidan, mientras que los metales nobles no. La copelación implica minerales que se funden a temperaturas superiores a 960 grados centígrados. A esta temperatura los metales básicos se oxidan, mientras que la plata y el oro permanecen en la parte superior de la mezcla. O sea que en aquel entonces, para poder separar el oro de los metales básicos, elevaban la temperatura a más de 1000 grados centígrados, a 960 grados centígrados específicamente. A esa temperatura, los metales básicos como el zinc, el cobre, el plomo se oxidan, y al oxidarse en ese fenómeno se separa del oro y la plata. Entonces el oro y la plata queda por un lado y por otro lado quedan los metales básicos. Cuando Job utilizó esa expresión, conocía muy bien el fenómeno. Job allí estaba reconociendo que Dios le estaba sumergiendo a una altísima temperatura de dolor, porque Dios lo quería purificar. Dios quería separar en Job los básicos de lo precioso y de lo hermoso. Cada uno de nosotros debe de experimentar procesos complejos, difíciles, llenos de dolor, de una altísima temperatura de sufrimiento, para poder separar lo noble de lo básico. Así que si usted no experimenta momentos de dolor, si usted no experimenta momentos de prueba en el proceso cristiano, usted va a permanecer en bruto. Usted va a permanecer en un metal que no ha sido purificado por Dios. Por eso que el mismo profeta Isaías, en Isaías 48:10 dijo: he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en el horno de aflicción. Así que, amados, que cuando nosotros desechamos, cuando nosotros rehusamos el proceso de purificación de Dios, nos estamos comprometiendo en no ser metales preciosos, en no ser nobles. Como bien dice la teoría de la purificación, de la copelación, cuando el oro, ese metal es procesado en la temperatura, se separan de los metales básicos. Así que un creyente que no es procesado valga la redundancia, en el proceso de Dios, permanece en la inmadurez, permanece en la simpleza, permanece, amado hermano y amada hermana, en los procesos básicos de la vida. Pero aquellos que, como Job, son procesados en el dolor, en el sufrimiento, terminan siendo como oros. Y saldré como oro, dijo Job. Amén. Vemos que en el versículo 13 y 14 se nos manifiesta una expresión que denota claramente el propósito de Dios. Y dice en el versículo 13 y 14: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién lo cambiará? ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Primero, saldré como oro en el propósito divino. Dios tiene un propósito contigo, en tu temperamento, en tus cualidades, en tu inclinación. Dios va a hacer algo diferente a lo que Dios ha venido haciendo en otras personas, dependiendo al llamado. Por eso que Jesús dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo deseo que ustedes, y he deseado que yo, en mi persona, seamos escogidos como oro, como plata, como metales preciosos, como metales nobles, que tienen que ser procesados en el propósito divino. Pablo dijo en Filipenses: el que empezó la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Pablo también dijo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te hizo un llamamiento y Dios te entregó dones. Y en función de eso, Dios te va a procesar para que salgas como oro, para que salgas como metal precioso. Así que en el propósito de Dios, yo saldré y tú saldrás como oro. Amén. En el propósito divino de convertir en oro, a Jesús, después del sufrimiento, se convirtió en sacerdote compasivo, a José en gobernador de prosperidad y escasez, a Pablo en consolador ministerial, a Pedro en roca para la iglesia naciente. Japón, una nación que recibió las 2 bombas atómicas que han explotado sobre este planeta. Hoy por hoy Japón, después de esa terrible desgracia, es una de las naciones más prósperas del mundo. Es la segunda economía del mundo. La primera es de Estados Unidos, la segunda es de Japón. Hoy Japón es uno de los países más pacíficos. Ellos comprendieron las terribles consecuencias de la guerra. Un japonés en el día pide más de 40 veces perdón. Y cada vez que pide perdón hace una venia. Perdón, perdón, perdón. Después del propósito de enfrentar una terrible guerra, se convirtió en uno de los países más pacíficos de la tierra y más próspero. Albert Einstein dijo, Dios no juega los dados. Así que lo que te ha ocurrido o lo que te pueda ocurrir en el Señor, en la gracia de Dios, no es una casualidad, es una causalidad de Dios para agotar, para construir en ti la nobleza, la grandeza de ser procesado, amado hermano y amada hermana, como oro y como plata refinado. Así que tu dolor, tu tristeza, tu prueba tiene ante Dios una recompensa y es procesarte como oro. En el versículo 23, perdón, el capítulo 23, versículo 11 y 12, conseguimos también algunas orientaciones, algunas convicciones, algunos criterios, algunos principios que Job mantuvo en medio de la prueba. Y dice en el capítulo 23, versículos 11 y 12, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. A pesar que estaba viviendo el infortunio, a pesar que no comprendía a cabalidad todo lo difícil que estaba viviendo, él se mantuvo íntegro. Él se mantuvo con la disposición y reconoció toda la actividad piadosa que venía desarrollando. Job tuvo 3 amigos que lo acusaron de pecado. Si bien es cierto, ningún hombre es justificado ante Dios, Job había mantenido un alto nivel de piedad para no merecer todo lo que había experimentado. Pero en el propósito de Dios, Dios quiso purificarlo. Jesús dijo, el que da fruto, yo lo limpio más para que dé más fruto. Recientemente escuché un pastor, lo voy a incluir, ya no son 3 amigos de Job, ya son 4 amigos. Los 3 amigos de Job se sentaron a acusar a Job de pecado. Este pastor, que tiene más de 60,000 visitas en una de sus predicaciones de super prosperidad, lo voy a incluir como el 4º amigo de Job, acusó a Job de que lo que vivió Job fue por falta de confianza en Dios. Porque Dios dudó, porque Job dudó. Y porque Dios dudó, Job dudó, le vino en todas esas cosas. Yo lo voy a incluir como el 4º amigo de Job. Ese pastor, no puedo decir su nombre, evidentemente por respeto, pero lo voy a incluir como uno de los amigos de Job. Amados, no fue así. Lo que le vino a Job fue directamente un propósito divino para purificar y seguir ampliando todo lo que Dios quería hacer en Job. Aún en medio de esa prueba tan difícil, aún en medio de esas circunstancias tan dolorosas, Job dijo, del mandamiento de tus palabras nunca me separé.
O sea, que él no se había separado, aún en medio de esa situación, no se separó. Hay personas en la iglesia, amado, que medio les pasa algo, lo deja el novio o la novia y ya se quieren ir de la iglesia. Imagínense este hombre que perdió los hijos, perdió los bienes, le llegó una sarna en su cuerpo y aún así los amigos lo seguían, lo injuriaban y él mantuvo su integridad en seguir obedeciendo al Señor. Escúcheme lo que le voy a decir. El plan de Jesucristo, el proyecto de Jesucristo, cuando nuestro amado y glorioso Salvador llegó a la tierra y comenzó a predicar el Evangelio en el Sermón del Monte, él concluyó con unas palabras. En el capítulo 7 del versículo 24 de Mateo, dijo el Señor Jesucristo: cualquiera pues que escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron ríos, vicisitudes, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea que en ningún momento Jesús negó que a usted le van a venir situaciones difíciles. Jesús nos orientó a que si permanecemos obedeciendo su doctrina, vamos a superar todos esos problemas, vamos a superar todas esas vicisitudes, vamos a superar el río, la tempestad, el viento el viento terrible que va a arreciar sobre cada uno de nosotros. Vemos que en ningún momento nuestro Señor Jesucristo, después que termina el sermón, les dice a los creyentes: bueno, ya ustedes hacen esto, ya ustedes obedecen, ya ustedes declaran mi palabra, ya ustedes la aman, ya ustedes la practican, ya todo está resuelto, a usted no le van a venir problemas, a usted no le van a venir vicisitudes, a usted no le va a venir río, ni le va a venir aquello. No, al contrario, termina y sella su discurso diciendo que usted va a ser procesado. Amén. Pero hay algo. Jesús también dijo que el que no oye y practica, entonces esos vientos y esas vicisitudes lo llevan a la ruina y lo llevan al fracaso. Así que, así como Job mantuvo su línea de obediencia a Dios, nosotros también tenemos que mantener la obediencia a Dios en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio del fracaso, en medio de la derrota, en medio de la ruina. Tenemos que mantener la obediencia a Dios. Amén. Denle un aplauso, Señor, amados. Job dijo en sus peores momentos de su vida: mis pies han seguido sus pisadas, guardé sus caminos. Él mantuvo la decisión y el consejo al testimonio bíblico de forma integral. El testimonio bíblico, amado. Muchas corrientes de pensamiento no tuviesen fuerza como la tienen si las personas tomaran en serio los testimonios bíblicos. ¿Qué son los testimonios bíblicos? No es lo mismo a la ley. La ley es un dictamen: amar a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no adulterarás. Pero los testimonios son los ejemplos. Si la gente se detuviera un poquito a pensar que el único apóstol que murió de viejo en una isla por allá abandonado, si más no recuerdo, la isla de Patmos, el apóstol Juan, y todos los demás murieron de manera difícil, dolorosa. Ellos no construyeron iglesia, ninguno de los apóstoles construyó iglesia. Entienda esto, por favor. Ninguno de los apóstoles construyó iglesia. No dejaron iglesias con aires acondicionados, no construyeron templos, no dejaron bienes terrenales. Murieron todos haciendo la obra misionera. Murieron todos, amado hermano, trabajando para Dios. No dejaron reseña de que murieron con fortunas y riquezas. Si la gente viera esos testimonios, no cobrara tanta fuerza estos predicadores contemporáneos de fama, sudor y lágrimas. No cobraran fuerza, hermano. Job, para salir como oro, él decidió seguir los pasos de Dios. Aunque fuese doloroso, aunque fuese difícil, aunque fuese más complejo, es la verdad. El testimonio de Dios es la verdad. Amén. Ejemplos de obediencia tenaz en medio del sufrimiento. Tenemos el caso de William Penn, uno de los fundadores de Estados Unidos. Escuche bien. William Penn se convierte a una propuesta evangélica muy conservadora, de principios muy fundamentales de los cuáqueros. Cuando William Penn se convierte, el padre lo deshereda. William Penn padre era millonario.
Pero como vio que su hijo tomó un camino que no era el de los anglicanos y se sujetó a los cuáqueros, una doctrina mucho más conservadora, hermosa para aquella época y todavía lo sigue siendo, lo desheredó. Cayó en varias oportunidades preso. Pero aún él así mantuvo su línea de acción, mantuvo sus principios, mantuvo su ideal. Usted, aunque lo avasallen, aunque lo atormenten y lo presionen, usted tiene que mantener sus ideales, sus principios, sus criterios. Él los mantuvo. Su padre se enfermó. En el hecho de muerte, el padre lo mandó a llamar y le dijo: William Penn, yo te voy a regresar tu herencia. Y en el hecho de muerte, el padre y el hijo se reconciliaron. Pero William Penn, hijo, no perdió el perfil, no perdió su dignidad. Cuando el padre murió, el rey de Inglaterra de aquella época llamó a William Penn, hijo, y le dijo que él le debía o tenía una gran deuda con el padre y necesitaba pagársela. William Penn, hijo, le solicitó al rey de aquella época, Inglaterra, que le diera una extensión de tierra en las nuevas colonias, en las colonias inglesas en Estados Unidos. El rey de Inglaterra le cedió. Es la concesión más extraordinaria, más grande concedida a un hombre. Y le concedió un pequeño lote de tierras que consiste en el que hoy es el estado de Pensilvania, por eso que se llama Pensilvania, en honor a William Penn. Allí estableció una colonia fraternal. En internet aparece como Experimento Santo. Y de allí nacieron los valores de independencia, de fraternidad, que luego le dieron inspiración al acta de independencia de los Estados Unidos. Saldré como oro, siguiendo las pisadas del Señor, dijo Job. Yo creo que William Penn también pensó en eso. Amén. El oro, amado, brilla. La plata es valiosa donde esté. Sin necesidad, amado hermano, de hablar mucho, el oro siempre es valioso. Juan Patton, uno de los evangelizadores de Oceanías, el evangelizador de los caníbales, decidió ir a evangelizar a esas islas de caníbales. Cuando se fue, un miembro de la iglesia le dijo: Juan Patton, ¿qué vas a hacer tú para allá? Te van a comer los caníbales. Y Juan Patton le dijo: ¿y tú que te vas a quedar aquí, te van a comer los gusanos también? ¿Qué diferencia hay en que me coman los caníbales o me coman los gusanos? Yo voy a evangelizar. Su tenacidad lo llevó él y su esposa a una isla y tuvieron varios años. Fue perseguido por los caníbales, fue atacado por los caníbales, casi se lo comen. Se le murió su esposa, se le murió un hijo. No pudo ganar un alma, tuvo que regresarse. Después de varios años fracasó, pero volvió otra vez a casarse. Era valiente para casarse, pero más valiente la esposa que se casó con él. Volvió a ir a otra isla de caníbales. Estuvo allí varios años hasta que logró consolidar una obra misionera vasta. Hoy por hoy, Oceanía, usted lo busca y hay un gran porcentaje de evangélicos en ese lugar. Eso es ser obediente con tenacidad, donde Dios logra sacar el oro. Es triste ver hoy por hoy que muchos creyentes, hermanos, dejan de obedecer a Dios en los principios, en la doctrina, por algún tipo de adversidad. Saldré como oro. En el versículo capítulo 23, 10, 11 dice Job: mas él conoce y me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job, después de la prueba, amados hermanos, salió como oro con una doble visión. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de la adversidad salió el oro de la doble visión. Salió más humilde. En el último capítulo dijo: me aborrezco y me arrepiento. A pesar que fue un hombre justo, él sintió que le podía dar más a Dios. Y salió como un sacerdote ampliado. Luego de la gran prueba, Dios le dice a Job: ora por tus amigos, porque ellos no han hablado lo recto. O sea que
Job tuvo que orar por los tres, pero no va a tener que orar Job por los tres, va a tener que orar por los cuatro, por el pastor que dijo que Job había pecado. Job va a tener que orar. Ojalá y resucite y ore por él para que no le venga algo peor. Pero Dios le dijo a Job: ora por tus amigos para que no le venga algo terrible. Y dice la palabra de Dios que Job oró por sus amigos. Job anteriormente oraba por su familia, por sus hijos, pero después de la prueba oraba por sus hijos y también por su familia. Así que amplió su sacerdocio. Amén. Porque usted no solamente tiene que pensar en usted mismo. No se conforme en que usted reciba las bendiciones, reparta las bendiciones de Dios en su vida y en su corazón. Amén. El salmista dijo: antes de que fuese yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dijo el salmista en el Salmo 119. Pablo dijo que si en él abundan las aflicciones, también abundan las consolaciones. Y si en él abundan las consolaciones, también abundan las consolaciones para consolar a otros. Así que Pablo, después del sufrimiento, salió como un sacerdote de consolación. Jesucristo también, en Hebreos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y saldré como oro. Así que, amados, saldremos como oro si dejamos que en el propósito divino Dios purifique nuestras almas a través del sufrimiento, a través del dolor. Un gran escritor francés llamado Mauricio Tieche dijo: nos guste o no nos guste, somos mejores después del sufrimiento. Amén. Yo recuerdo algunos años atrás, Dios me mostraba una visión de esos momentos duros que me ha tocado vivir y me seguirán tocando. Porque si quiero ser oro y si quiero ser un metal noble, a través de los procesos, Dios va purificando nuestras vidas. Amén. Levanten la mano los que quieren ser metal noble. Prepárese para la purificación. Si usted no es un metal noble que se oxida, usted no va a pasar por ese proceso. Por eso es que Hebreos dice: somos hijos y no bastardos. Y porque somos hijos, Dios nos disciplina. En cambio, al bastardo, Dios no lo disciplina. Así que esa corriente de pensamiento que no reconoce la disciplina de Dios, no reconoce el castigo de Dios, no reconoce, amado hermano, esos procesos, están mal. Y algunos años de esas cosas que a nosotros nos ha tocado vivir y nos va a seguir tocando vivir, yo lloraba mucho y estaba muy deprimido. Estaba muy deprimido, como he estado en estos días. No ha sido fácil lo que he tenido que enfrentar en estos días. En 4 años tengo la ausencia de mi padre, uno de los seres más maravillosos que Dios me ha dado. Luego la ausencia de mi madre y otras cosas por allí que se añaden, la situación de mi esposa. Todo eso ha sido difícil, pero nos estamos fortalecidos en Dios. Amén. Y algunos años atrás, Dios, en esas depresiones y en esas lágrimas que uno suelta en esos momentos de dolor y de dificultad, donde muy pocos amigos uno tiene, donde uno se consigue más una palabra áspera que una palabra de ayuda y de consuelo, como los 3 o los 4 amigos de Job, los 3 que están aquí en la Biblia y el otro pastor que anda por allí. Y Dios me mostraba en una visión de noche, en esa depresión. Después que yo tuve esa visión, yo sentí consuelo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba en la visión. En ese momento yo, literalmente yo lloraba. Pero en la visión lloraba y Dios me daba una explicación. Y lloraba y lloraba y de mis lágrimas salían unas piezas que no tenían forma, pero yo sabía que iban a servir más adelante. Y esas piezas que salían de mis lágrimas, yo las guardaba en una caja de herramientas. Yo las iba guardando y yo sabía en mi conciencia, en la visión, que para algo iba a servir más adelante. Y escuché una voz que me dijo: y te purificaré como el oro. Y te purificaré como el oro.
Así que, amado hermano, amada hermano, si estás pasando por estos momentos de dificultad, quiero decirte que saldrás de allí como el oro si mantienes estos principios. Cobra fuerza, cobra valentía, cobra coraje, que la lucha por las cosas buenas es así. Amén. Hay que sufrirlas. Hay que mantenerse en los niveles apropiados de obediencia, en los niveles apropiados de devoción a Dios, y saldremos como oro. Den un aplauso, Señor, amados. Aleluya, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu justicia. Señor Dios que estás en los cielos, te reconocemos como nuestro formador, nuestro purificador, en los méritos preciosos de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.